Yo estoy convencido de que la iglesia en la actualidad necesita más que nunca creyentes que estén dispuestos a viajar en tercera clase, que vayan más allá de cantar "Hazme un siervo", que estén dispuestos a embarrarse un poco los zapatos. Hoy quiero presentarles a un matrimonio que aparecen recomendados por Pablo en sus saludos finales. De las 30 personas, más o menos, que Pablo va a mencionar en este capítulo, ellos son los primeros de la lista. Lo invito a que vaya allí en su Biblia a Romanos capítulo 16, donde podemos ver sus nombres. Romanos 16, 3. ¿Tiene preparada su Biblia? Por favor, acompáñeme. Voy a leer Romanos 16:3. Dice la Biblia: «Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús». Qué hermoso pasaje. En Éfeso, Priscila y Aquila se involucraron en el ministerio una vez más como voluntarios. Más adelante descubrimos que Pablo los dejó en Éfeso para que ayudaran a comenzar una nueva obra. Una vez más, cuando Priscila y Aquila estaban en la sinagoga, alguien muy especial se hizo presente en el día de reposo. Esta vez, Pablo no les compartiría el Evangelio, sino que ellos le compartirían el Evangelio a otra persona llamada Apolos. Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 18, versículos 24 y 25, leemos lo siguiente. Acompáñeme. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hasta ahí la porción por ahora. En otras palabras, Apolos conocía a Jesús como el Mesías. Puede que supiera que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y quizás haya escuchado que Cristo decía ser el Cordero de Dios. Sin embargo, él no sabía nada en cuanto al Espíritu Santo descendiendo a la tierra y de la creación de este nuevo organismo llamado la Iglesia. Él no comprendía por completo la obra culminada en la cruz. No comprendía el ministerio del Espíritu Santo y no había escuchado nada acerca del ejercicio de los dones espirituales para la formación y edificación de la iglesia. En cierta manera, Apolos vivía como en los tiempos del Antiguo Testamento. Hechos 18:26 nos dice: «Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios». En otras palabras, Priscila y Aquila le explicaron a Apolos el resto de la historia. Ellos lo tomaron a un lado, no lo avergonzaron públicamente, note eso, no lo callaron en la asamblea, no le gritaron en el pasillo una vez terminada la reunión, no. Evidentemente Priscila y Aquila invitaron a Apolos a su casa. Quizás Aquila preparó algo en el asador para ilustrar el fin del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento. Este matrimonio amable que hacía y vendía tiendas invitó a su casa a un rabino que tenía todas las razones que pueden haber para no escucharlos. Apolos conocía muy bien las Escrituras. El versículo dice que era poderoso en las Escrituras. Como si eso fuera poco, él había sido educado en Alejandría. La biblioteca más grande del mundo se encontraba en Alejandría, la cual tenía más de 1 millón de libros y papiros. Imagínense. Esta era la ciudad de Euclides y de Filo. La Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, fue traducida en Alejandría. Se trata de una traducción citada no solo por Pablo, sino también por el Señor. Lucas dice que Apolos era un hombre elocuente. No hay duda alguna de que él había leído la famosa obra de Aristóteles titulada Retórica. Él podía tener una multitud en la palma de sus manos. Lucas dice en Hechos 18:25 que Apolos hablaba con denuedo, con fervescencia. La palabra fervescencia hace referencia a algo que está muy caliente, hirviendo. Apolos
ilustra perfectamente la definición que Martin Lloyd-Jones tenía de predicar. Él decía, lógica en ebullición. Cuando Apolos terminaba su sermón, todos le daban una palmada en la espalda. No obstante, en la puerta de la sinagoga ese sábado había un matrimonio esperándole para invitarlo a comer. Apolos aceptó la invitación y fue casi seguramente a la casa de ellos. Luego, él escuchó a Priscila y Aquila, bien adoctrinados por el apóstol Pablo, y juntos le adoctrinaron a él. A propósito, se nos dice mucho acerca de Apolos. Él era talentoso, educado, elocuente, impactante, persuasivo, pero en esta instancia él mostró la cualidad más importante y la que permitió que cambiara su vida, la humildad. Sus anfitriones eran fabricantes de tiendas. Apolos, sin duda, podría haber pasado la tarde en la casa del rabino de la sinagoga o compartido la mesa con algún dignatario. En vez de eso, podemos imaginarlo sentado a la mesa con este hombre y su mujer que le darían el próximo capítulo del Evangelio de la Gracia. Estoy seguro que Apolos quedó eternamente agradecido y que no se arrepintió de haber escuchado a este matrimonio que le cambió la vida. Apolos escuchó y aprendió. Él podía partir hacia Acaya y luego a Corinto, donde su ministerio se hizo legendario. Él sería usado grandemente por Dios en la iglesia. Pablo luego le escribiría a los corintios que él sembró la semilla del Evangelio, pero Apolos la regó y el crecimiento lo dio Dios, como dice 1 Corintios 3:6. Priscila y Aquila no habían terminado en Éfeso. Sabemos que un tiempo después Pablo regresó a Éfeso y tuvo un rol importante en la vida de la iglesia allí. Mientras estaba en Éfeso, Pablo escribió las siguientes palabras a los creyentes en Corinto. Esto está en 1 Corintios 16:19, donde dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Varios documentos del siglo II agregan que Pablo se quedó hospedado en la casa de Aquila y Priscila. Así que esta pareja nuevamente está llevando a cabo reuniones de iglesia en su hogar y hospedando al predicador itinerante, o sea, el apóstol Pablo. Es obvio, por lo que leemos en la Escritura, que su hogar le pertenecía a Dios y sus vidas también por completo. La ocupación que ellos tenían era simplemente el medio para poder servir y glorificar a Dios. Para Pablo, su amistad con Aquila y Priscila era tan importante para el apoyo de su ministerio que después de haber convivido con ellos, es difícil imaginarse a Pablo sin ellos. Es difícil imaginarse a Pablo sirviendo de la manera que lo hizo, sin el apoyo financiero o la asistencia física y sin duda el ánimo espiritual y las oraciones que ellos le proporcionaban. Un autor sugirió que hay diferentes tipos de personas en la iglesia. Escuche. Están las personas que esfuman la visión. Estas personas pulverizan la visión y la posibilidad de realizar algo. Pero también están las personas que aprecian la visión. Estos alientan desde la línea lateral, pero no quieren que alguien les pida que se involucren. Les gusta lo que están haciendo con los niños o con un ministerio evangelístico, pero no quieren ser parte de él o apoyarlo financieramente. No obstante, aprecian lo que se lleva a cabo. Pero también hay personas que comparten la visión. Hablan el mismo idioma del ministerio, tienen el mismo corazón que Dios tiene por el ministerio, están dispuestos a sacrificarse. 3 tipos de personas en la iglesia. Le pregunto, ¿qué clase de persona es usted? ¿Aquellos que esfuman la visión? ¿Aquellos que aprecian la visión? ¿O aquellos que comparten la visión? Las personas que comparten la visión nunca pensarían en quedarse arriba del carruaje mientras los demás están empujando. Ellos se ensuciarían al igual que todos los demás, agradecidos porque pueden hacerlo. Nada les haría más felices que el poder ayudar a los demás que ya están embarrados. Así,
eran Aquila y Priscila. Pero la tercera escena en la que encontramos a este matrimonio está mencionado en Romanos capítulo 16, versículo 3. Dice allí la palabra: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, tenemos el mismo boleto de tercera clase. Ahora fíjese en el versículo 4, dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¡Qué versículo, eh! En otras palabras, todos los creyentes están agradecidos porque este matrimonio evidentemente salvó la vida de Pablo. Ojalá Pablo nos hubiera contado algo más de esta experiencia, pero él no lo hizo. Solo sabemos que ellos arriesgaron el pellejo por Pablo. No sabemos cuándo esto haya sucedido. Quizás esté conectado con las revueltas en Éfeso, cuando la multitud estaba enfurecida. Puede ser que la gente haya acudido a la casa de Aquila a buscar a Pablo para matarlo y ellos lo protegieron. Quizás haya sido durante uno de los momentos difíciles a los que Pablo se refiere como pruebas, cuando los incrédulos hacían maquinaciones para lastimarlo, como dice allí Hechos 20:19. No conocemos los detalles. No tenemos más pistas, pero sea lo que fuere que sucedió, Pablo nunca olvidó este acto de heroísmo. Él permaneció agradecido por el resto de su vida. Lo que sí sabemos es que cuando Pablo dejó Éfeso, Priscila y Aquila se fueron para Roma. Tal vez por su propia seguridad. Pablo probablemente había conversado con ellos acerca de sus planes de viajar a Roma y ayudar a la iglesia allí. No hay ninguna duda en mi mente de que Aquila y Priscila salieron antes que Pablo para Roma para establecer su negocio de fábricas de tienda y preparar un hogar para Pablo. Sabemos que Aquila y Priscila llegaron a Roma e impactaron a la iglesia, como era de costumbre. Fíjese que dentro de los saludos a Priscila y Aquila, Pablo escribe lo siguiente en el versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. ¡Ah! Saludad a la iglesia de su casa. ¡Qué maravilloso matrimonio! ¡Qué siervos más humildes, dispuestos y dedicados para la obra de Cristo! Pero vamos a la última escena en la que encontramos a Priscila y Aquila, y es en Éfeso. En esta última escena descubrimos a Priscila y Aquila nuevamente en Éfeso, trabajando con un joven pastor que era discípulo de Pablo, Timoteo. Timoteo está ahora pastoreando la iglesia en Éfeso. Esto encaja a la perfección. Como Priscila y Aquila ya no podían ser útiles a Pablo, ya que él estaba cumpliendo un arresto domiciliario antes de ser martirizado, Timoteo, su hijo en la fe y pastor de la iglesia en Éfeso, tiene a este matrimonio ayudándole, tal como sucedió con Pablo muchos años antes. Pablo le escribe a Timoteo su carta final. En los últimos párrafos de la misma, las primeras personas a las que Pablo saluda son, por supuesto, Aquila y Priscila, como dice 2 Timoteo 4:19. Pero déjeme ir a una conclusión de este mensaje. Hay características de creyentes que escogen la tercer clase. Sí. ¿Esto es todo lo que hay de Priscila y Aquila? Claro que no. Sus hijos espirituales han estado obrando en la iglesia por los últimos 2000 años, se lo puedo asegurar. Estos creyentes ayudaron a la iglesia de Corinto a avanzar y en la actualidad ayudan a la iglesia donde sea que se encuentren. Nunca buscan el aplauso, siempre trabajan detrás de escena. Son siervos humildes que abren sus corazones y sus casas. Están dispuestos a viajar por la vida en tercera clase. Están dispuestos a bajarse del coche y empujar. ¿Sabe? Hay 3 características de Priscila y Aquila que han viajado por los siglos, desde Corinto hasta nuestra iglesia local hoy. Estas son características de creyentes que escogieron viajar en tercera clase. La primera, tome nota. Están dispuestos a sacrificar su seguridad personal. Comencemos con las cosas más dramáticas.
están dispuestos a morir. Al igual que Aquila y Priscila, los creyentes están dispuestos a dar sus vidas. Hay creyentes por todo el mundo que mueren día a día por no negar a Cristo. Muchos de nosotros no podemos ni comenzar a comprender esta característica, pero vayamos ahora de lo más dramático a algo que es en realidad para muchos de nosotros. En segundo lugar, los que escogen la tercer clase están dispuestos a sacrificar ganancias personales. Estos ven su ocupación como un medio para un fin, un medio para sustentarse y hacer avanzar la causa de Cristo. Así ven su ocupación, o su carrera, o aquellos que son profesionales. Ellos están más interesados en su estándar de dar que en su estándar de vida. Para decirlo con más claridad, estas personas están dispuestas a dar todo lo que tienen. Están dispuestos a que niños manchen sus cortinas durante los estudios bíblicos, o que huéspedes coman su comida. Están dispuestos a dar de su tiempo para ayudar a hermanos y darles guía. Estos creyentes, que parecen dar más de lo que reciben, y uno se pregunta, ¿por qué es que siempre están sonrientes? Pero veamos ahora algo que es más práctico aún. En tercer lugar, los creyentes que viajan en tercera clase están dispuestos a sacrificar conveniencias personales. Recuerde, en primer lugar mencioné que aquellos creyentes que están dispuestos a viajar en tercera clase están dispuestos a sacrificar su seguridad personal, están dispuestos a morir. En segundo lugar, los que escogen la tercera clase están dispuestos a sacrificar ganancias personales. Y en tercer y último lugar, los creyentes que viajan en tercera clase están dispuestos a sacrificar conveniencias personales. Imagínese cuando Priscila y Aquila establecieron su negocio en Corinto, tenían una decisión a tomar. Ellos podían comenzar todo de nuevo en Éfeso o quedarse en Corinto. Ellos decidieron bajarse del carruaje, pisar el lodo y caminar con Pablo. Luego, cuando lograron establecerse en Éfeso, este matrimonio tenía otra decisión a tomar. ¿Se pondrían las botas nuevamente, regresarían a Éfeso a ayudar a Timoteo o dirían, ya está, es suficiente, ya hemos hecho suficiente, ya nos hemos mudado suficientes veces? Llegó el momento de tranquilizarnos y quedarnos en un lugar. Pero no, Priscila y Aquila estaban dispuestos a sacrificar su conveniencia personal por la causa de Cristo. Tal como lo puso un autor, el futuro de la iglesia está en las manos de creyentes comunes y corrientes que no tienen miedo al barro. Qué hermosa frase. El futuro de la iglesia está en las manos de creyentes comunes y corrientes que no tienen miedo al barro. Estoy de acuerdo. Que Dios nos dé hombres como Pablo, Apolos y Timoteo, pero que también nos dé Priscilas y Aquilas que hagan el ministerio de los Pablos, Apolos y Timoteos posibles, abriendo sus corazones y hogares. Personas que estén dispuestas a ensuciarse los zapatos y alterar sus planes y sacar de sus ahorros para las necesidades de otros siervos de Jesucristo. Estas personas hacen que la iglesia avance. Estos creyentes son los que voluntariamente viajan en tercera clase. Amigos, cuando encuentren un ministerio efectivo y productivo, fíjense detrás de escena, fuera de los reflectores, y descubrirán personas como Priscila y Aquila. Ellos son los que tienen lodo en los zapatos y personas en sus corazones. Ellos son siervos de Cristo, le sirven con alegría, sirviéndose los unos a los otros. Ojalá que personas como Priscila y Aquila se multipliquen en todo el mundo para el avance del Evangelio de Jesucristo.